Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Ya saben, este día nos toca la maravillosa historia de Alexa PQ, Quédate conmigo, que se ha quedado después de un paseo que dieron por Greenwich los rebeldes, en donde se dijeron tantas cosas que tenían atoradas, ya saben, sus dolores del pasado. Y Terry, esa carta que seguimos sin saber qué es lo que realmente sucedió con ella, porque ahora que vemos cómo reacciona Candy es evidente que pues ella no la leyó. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues espero que estén listas porque este capítulo está buenísimo. Y empezamos. Quédate conmigo, por Alexa PQ, capítulo 7. Iré a donde vayas. Los clubs para caballeros eran muy populares en Londres. Además de lugares de ocio y esparcimiento dedicados únicamente al entretenimiento masculino, también eran lugares donde se celebraban importantes reuniones de negocios en un ambiente más distendido y en donde algunas veces, bajo la persuasión del alcohol, se lograban cerrar alianzas y colaboraciones económicas que en otros ambientes hubieran sido imposibles. Uno de los clubes más prestigiosos y exclusivos de la ciudad era el Club Turf, al que Terence Granchester se refería únicamente como el hípico. Un lugar de ambiente sobrio y eminentemente varonil, con paredes talladas en aromáticas maderas de cedro, exquisitas salas de juego y elegantes sillones de cuero cuyo olor impregnaba el lugar, combinado con la esencia del tabaco y el alcohol que circulaba sin restricciones por el lugar. En ese lugar, varios pares de ojos curiosos observaban a la distancia la conversación que sostenían un par de elegantes y distinguidos caballeros en una de las mesas más exclusivas. Uno de ellos era un asiduo visitante del lugar, pues se trataba del criador de caballos pura sangre más importante de Gran Bretaña. Y el otro era un exitoso empresario extranjero que desde hacía poco más de 5 meses ocasionalmente se dejaba ver en varios eventos relevantes de Londres que favorecían a sus empresas. Alrededor de ellos, los clientes más avispados del turf disimuladamente prestaban una discreta pero muy cuidadosa atención a los gestos y ademanes de ambos hombres, porque no todos los días se veía charlando privadamente en la misma mesa a uno de los nobles más ricos e influyentes del Reino Unido frente a uno de los magnates más poderosos e importantes de Norteamérica. Con toda seguridad, los beneficios del arreglo económico que seguramente estaban discutiendo debían de ser incuantificables. Sin embargo, el tema que ambos hombres se traían entre manos era muchísimo más importante que eso, al menos para ellos. No terminamos aquella charla pendiente en Año Nuevo, Albert, decía Terry mientras encendía un cigarrillo. Le ofreció uno a su amigo, pero él declinó. Debo disculparme contigo porque no te busqué después de eso. Supongo que necesitabas algo de tiempo, Terry. El aludido asintió.
no demasiado sorprendido por lo acertado de la conversación. Albert siempre había sido un hombre muy centrado e intuitivo, incluso desde la época en la que se hacía pasar por un vagabundo sin agenda. Terry lo apreciaba sinceramente por eso, y en cierta forma lamentaba que el tiempo y las circunstancias lo hubieran alejado de aquel a quien por mucho tiempo consideró su único amigo. «Tienes razón», asintió el duque apartando el cigarrillo de sus labios mientras aspiraba el humo. «Pero creo que ya ha pasado el tiempo suficiente. Incluso Candy y yo nos hemos puesto un poco al corriente con nuestras historias». «Creo que Candy y tú han hecho mucho más que eso». Terry apenas sonrió con los labios apretados, levantó las cejas y dio otra calada. «Espero que no te opongas a nuestro compromiso». «No es a mí a quien corresponde oponerse o no, Terry. Sabes también como yo que Candy siempre ha tomado sus propias decisiones», señaló Albert sencillamente. «Si ella sigue siendo legalmente mi protegida, no es porque yo la tutele de ninguna forma, sino porque la quiero y la considero como si fuera mi verdadera familia. Lo sé lo importante que es para ti», admitió Terry. «Y no tengo intenciones escondidas, Albert. Quiero casarme con ella». «¿Por qué?» El rostro del duque no se dejó nada entrever. «Porque quiero casarme con ella», repitió simplemente, un poco a la defensiva. «Y porque ella quiere casarse conmigo». Entonces que la misma Candy no le había dado argumentos mucho mejores que ese. «¿Eso es todo?» «Son nuestras razones», insistió Terry con un tono que indicaba que no ofrecería ninguna otra justificación. La primera reacción de Albert fue molestarse ante una respuesta tan absurda, pero después de unos instantes reconoció que precisamente son las cosas del corazón las que no necesitan de razones. Es más, ocurren a pesar de que la misma razón dice lo contrario. Y en este aspecto, Terry se estaba comportando tan testarudo como Candy, porque ella tampoco aceptaba estar enamorada, aunque su protector la conocía tan bien que no era necesario que ella se lo confirmara. Desalentado, Albert adivinó que ambos se negaban a exponer sus corazones para no correr el riesgo de salir lastimados nuevamente, porque él había sido testigo en primera fila y lo sabía mejor que nadie. El dolor que ambos habían sentido al separarse había sido tan intenso que no deseaban que se repitiera nunca, aunque otra vez allí estuvieran intentando acercarse de todos modos. «Como tutor que eres de Candy», prosiguió diciéndole Terry con toda seriedad, «quiero pedirte formalmente que me concedas su mano en matrimonio y también tu consentimiento para salir a solas con ella». Albert se sorprendió por aquella formalidad tan repentina. A veces no comprendía por qué los ingleses eran personas tan tradicionales. «¿Quieres mi respuesta como tutor de Candy?», le preguntó con ojos risueños, ligeramente divertido. «Sí». Él se dio cuenta de que Terry hablaba en serio y adoptó la misma actitud. Tuvo que pensarlo un momento. «Como su padre adoptivo, tienes mi consentimiento para casarte con ella», concedió finalmente Albert, un poco sorprendido de sí mismo
al notar que también su respuesta sonaba demasiado formal. Hacía mucho tiempo que no pensaba en su relación con Candy de esa manera. Y también tienes mi consentimiento para que puedan salir a solas. Como si no lo fueran a hacer de todos modos, aunque yo me opusiera. Casi sonrió entonces. Los conocía demasiado bien a los dos. Gracias, Albert, empezó a decirte. Ahora bien, como hermano de ella y amigo tuyo, prosiguió diciendo el patriarca, quiero saber por qué lo hacen. Nadie mejor que yo sabe cuánto se quisieron, pero también sé cuánto sufrieron por separarse. Yo mismo fui testigo de cuánto trabajo les costó a ambos salir adelante, siguiendo por caminos divergentes. Terry recordó la situación que había tenido con Candy en Greenwich hacía unos días atrás. La evocación del día que se despidieron en Nueva York había sido demasiado dolorosa para él, pero también muy reveladora porque nunca imaginó que Candy hubiera sufrido tanto con aquella separación. Durante mucho tiempo, él había creído que había sido realmente fácil para ella seguir adelante, pero los reproches que Candy le hizo aquella tarde lo hacían dudar. Y ahora, las palabras de Albert también. Pero aparentemente estamos en uno de esos caminos que se reencuentran, apuntó entonces el duque, porque aquí está la vida, poniéndonos de nuevo frente a frente. ¿La amas, Terry? Él no estaba seguro de la respuesta. No se atrevía a abandonar la coraza con la que buscaba guardar su corazón de quien sabía que podía dañarlo más que nadie. Negar su amor por ella era mera supervivencia, y eso había aprendido él en la guerra, a sobrevivir. No es tan sencillo, Albert. Después de un momento, él respondió con total franqueza. Créeme que soy el primero que desearía que lo fuera. Entonces, ¿por qué no esperan a estar seguros? La mandíbula de Terry se tensó, mientras el humo del cigarrillo salía con un áspero sonido de sus labios. Yo haré lo que ella me pida, declaró entonces contundente. Albert Ardley suspiró frustrado. Toda esta conversación para en círculos toparse nuevamente con pared, porque en este asunto Candy se estaba portando tan testaruda como Terry, e igualmente ella estaba decidida a llevar a cabo los planes del compromiso. El uno se escudaba en el otro y ambos se justificaban entre ellos, así que ¿quién podía saber realmente lo que les pasaba? Albert estaba casi seguro de que era amor, pero recordó que en ocasiones el solo amor no era suficiente para asegurar un final feliz. No lo había sido en el pasado para ellos, y quién sabe si lo sería ahora. Lo primero que me viene a la cabeza es protegerla de que no le hagas daño, reveló entonces Albert de una forma totalmente sincera. Ante la cerrazón de ambos, lo mejor era hablar con la verdad. Pero también entiendo que en estos asuntos de quererse, ese es siempre el riesgo que se corre. Espero que sepan lo que hacen, Terry. Están tan decididos a todo esto
que yo solo puedo aconsejarles que se hablen el uno al otro siempre con la verdad. No des nada por sentado con ella. Por un momento, Albert pensó en decirle que Candy lo amaba para que fuera cuidadoso con ella. Pero luego consideró que hacerlo sería la revelación de un secreto que no le pertenecía. El descubrimiento de sus sentimientos mutuos era un camino que ellos solos debían recorrer hasta encontrarse en algún punto de equilibrio para ambos, porque en sus asuntos de pareja nadie más que los dos involucrados saben de sus equilibrios y de sus complicidades. Cuídala, Terry, terminó por decir Albert, preocupado. Él había salvado a Candy de un león, pero sabía que no podía salvarla de algo que llevaba dentro de sí misma. Terry lo miró a los ojos con total honestidad. Jamás le haría daño, Albert, al menos no conscientemente. Lo sé, admitió el patriarca de los Ardley, y luego agregó más relajado. La parte inconsciente es la que me preocupa. Terry podía haberse molestado por su comentario, pero reconoció que de cierta forma Albert tenía razón, porque para Terrence Granchester mantener todo a distancia y escudar el corazón era uno de esos hábitos de vida de los que no era fácil desprenderse. El duque suspiró ásperamente y después de unos momentos también relajó los hombros, agradeciendo que al parecer ya hubieran terminado de hablar sobre este asunto, sobre sus sentimientos, cosa que siempre lo hacía sentir muy incómodo. Se recargó en el asiento, suponiendo y agradeciendo que habría un cambio de tema. ¿Cuándo anunciarán el compromiso?, preguntó entonces Albert. ¿En América o aquí? Tampoco es que el tema cambiara tanto, pensó el duque, pero al menos el ambiente entre ellos se volvía más ligero. Creo que tú lo sabes mejor que yo, Albert. Terry se encogió de hombros, de mejor humor. Será cuando y en donde ella lo decida. Albert no pudo evitar una carcajada en la que Terry no tardó en secundarlo. Efectivamente, el patriarca de los Ardley recordó que en su propio compromiso él tuvo muy poco que opinar, y eso le recordó que había todavía más detalles pendientes sobre el asunto. No solo tenía que avisarle a la tía Elroy sobre el compromiso de Candy cuanto antes, sino también había otras cuestiones formales a considerar. Con respecto a la dote, le empezó a decir Albert, pero Terry lo atajó. Sabes que eso a mí ni me importa, ni es necesario en lo absoluto. Señaló con un tono que evidenciaba lo irrelevante del asunto. Luego agregó: por cierto, también quiero informarte que acabo de abrir una cuenta bancaria para que Candy la use de forma ilimitada. Y aquí estaba, pensó Albert, la parte inconsciente que sí le preocupaba. ¿Y por qué harías algo así?, le preguntó entonces con cierta suspicacia. Para que ella planee lo que quiera respecto a nuestro compromiso, empezó a explicar el duque como si fuera lo más normal del mundo. Pero también para que atienda los asuntos más urgentes en la casa de trabajo que tanto le preocupa. Solo le pediré que no intervenga hasta que todo quede arreglado desde el Parlamento. Albert levantó las cejas, realmente sorprendido al escuchar el segundo punto en la explicación de Terry. ¿Intervenir en una casa de trabajo?
Al escuchar el tono de su voz, Terry se preguntó si no habría cometido una indiscreción. Aparentemente, Albert ignoraba el asunto. ¿No sabes nada de eso? No, respondió el empresario conciso, invitándolo a seguir. Hace algunas semanas, Candy visitó una casa de trabajo en compañía de una amiga. Terry trató de no revelar demasiado sobre aquello por si acaso estaba metiendo a Candy en problemas con Albert. Ya sabes cómo es ella. Está preocupada y quiere ayudar. Sí, esa es Candy, suspiró Albert. Se preguntó quién sería la amiga mencionada y aunque inmediatamente pensó en Patty O'Brien, casi al mismo tiempo desechó esa sospecha. Era evidente que la chica de las gafas era demasiado cohibida para mezclarse en esas cuestiones. Ethan y yo nos estamos ocupando de ese asunto en el Parlamento, continuó Terry explicando, un poco aliviado de que Albert no se inquietara demasiado por las actividades de Candy. Aunque misteriosamente no ha sido fácil hacerlo. Parece haber algo turbio alrededor de todo porque solo hemos recibido excusas y demoras de la institución encargada. Ethan y tú, Albert arqueó las cejas, conocía bien del peso de ambos aristócratas en el Parlamento y si de alguna forma su propósito estaba siendo bloqueado, evidentemente la obstrucción debía provenir desde un estrato de igual o mayor poder. Así es, confirmó Terry. No quiero que Candy se vea involucrada en esto hasta que todo se aclare, pero creo que a ella le gustaría ir planificando sus beneficencias favoritas. Después de todo eso, era lo que finalmente los había llevado a todo este asunto del compromiso, recordó Terry. A Albert no le agradaba regresar a las Highlands escocesas tan pronto, y menos en medio de estas circunstancias, pero no tenía más remedio. Confiaría en el criterio de Candy y en la protección de Terry, y en que todo estaría bien, a menos que se volvieran cómplices, como alguna vez tuvieron por costumbre hacer, y entonces no habría forma de detenerlos. Al menos, pensó Albert con algo de consuelo, Jane sería una voz de cordura mientras él estaba lejos. Después de un rato de seguir conversando, se les unió Ethan Stockwell. Los tres hombres se apreciaban sinceramente y pasaron una tarde muy agradable juntos, conversando de una gran variedad de temas. En algún punto de la conversación, Terry recordó sus planes de hospedar a Candy en Graham Manor durante la ausencia de Albert y se los planteó a ambos. Ethan y Albert se miraron brevemente, sopesando el asunto y disimulando su diversión ante la clara impaciencia del duque. Pero fue Albert quien agradeció la oferta, aunque no la aceptó, sabiendo que Candy no estaba lista ni se sentiría cómoda en esa situación. Tanto Ethan como Albert, sin embargo, no se sorprendieron de que Terry quisiera ya correr antes de siquiera empezar a caminar. Sabían que su amigo no era un hombre especialmente paciente. Y entonces, durante un segundo, Albert se preguntó si incluso había hecho lo correcto al permitirles que se vieran a solas. Confiaba plenamente en Candy y también lo hacía en él, pero no sabía si podía decir lo mismo de su sensatez y su compostura
cuando estaban juntos. Aunque de todas formas, pensó Albert, ¿puede alguien intentar siquiera contener el mar? El recuerdo de la conversación que Candy sostuvo con Terry durante el picnic de Greenwich la inquietaba demasiado. Ella ya sabía lo terriblemente mal que él había sobrellevado su separación en Nueva York. Lo sabía sobre todo después de verlo en Roxtown, pero haberlo escuchado de sus propios labios le había dolido tanto, como si le hubieran apuñalado el corazón. Desde aquel día se sentía con una amarga sensación de pesadumbre en las entrañas y llena de una gris melancolía que ni el breve regreso de Albert había conseguido apaciguar. Candy no podía olvidar cómo en aquel entonces ella había renunciado a Terry, con la firme convicción de que con eso le estaba evitando un sufrimiento mayor. Pero al parecer había sucedido todo lo contrario. Ella entonces se preguntó por qué sus mejores intenciones a veces resultaban ir tan mal. Haber causado tanto dolor en Terry le aplastaba su propio corazón de una forma tan intensa como no lo había sentido desde aquella vez que lo vio caído y sin esperanza ante aquel teatrucho de mala muerte. No puedo ver más a Terry, recordó que había pensado ella ese día. Si lo veo, querré hablarle, que me abrace y que el mundo estalle mientras me aferro a él. Y porque lo sabía, que cumplir ese deseo le haría tanto daño a Susana, era que Candy había seguido de largo aquella vez en Roxtown. Aunque luego recordó que Terry había mencionado algo sobre un desprecio más allá de eso, y Candy no podía imaginar a qué asunto se refería. La incertidumbre sobre ese detalle le empezaba a dar vueltas en la cabeza muy levemente al principio, aunque cada vez con mayor insistencia. Esa duda le empezaba a incomodar el ánimo tanto como la inquietud que tenía desde hace tiempo sobre los verdaderos sentimientos de Terry por alguna otra mujer. Aunque en particular esto último no era ninguna leve incomodidad, sino que se trataba de un verdadero temor que la atormentaba, especialmente por las noches, y no la dejaba dormir bien ni tener un buen despertar por las mañanas. Sin embargo, a pesar de lo accidentado que estaba resultando el camino, el compromiso pactado parecía seguir milagrosamente en pie. Nadie parecía entenderlo excepto por ellos dos. Quien no se diera cuenta del verdadero anhelo que movía a aquellas dos almas buscando reencontrarse otra vez, como inexplicablemente solían hacerlo antes, podría decir ahora que todo aquel disparate seguía adelante por pura terquedad. Una de esas tardes en que estaban reunidas Candy, Patty y Jane, todos de vestidos de novia, la joven rubia empezó a poner mayor atención en aquellos preciosos diseños que engalanaban cada página.
En un segundo cayó en la cuenta de que ella también iba a casarse y de que pronto debería elegir un ajuar de novia propio. Emocionada, pasó su mano sobre una de las imágenes que siempre le habían llamado la atención, el que siempre pensó que sería el vestido de novia perfecto para ella misma. Patty se dio cuenta de su gesto y le dijo muy conmovida: «Este siempre te ha gustado, ¿verdad?». Le sonrió entonces y la brillante mirada de Candy le dio la respuesta. Jane se les unió, también enternecida por el rubor de su amiga. «Podemos mandar a hacerlo para ti ahora mismo», le sugirió Jane. «Te verás preciosa en él, Candy». Y luego, por un momento, su propio rostro se llenó de emoción. «Deberíamos hacer una boda doble». Pero en cuanto lo dijo, se llevó la mano a la boca y murmuró: «Lo siento», disculpándose por proponer algo imposible. Aveline todavía estaba demasiado dolida como para pensar en algo así. Candy agradecía mucho el cariño y el apoyo de la futura esposa de Albert, pero evidentemente entendía que para Jane cuidar los sentimientos de su hermanita era de vital importancia. De hecho, Jane últimamente no paraba de pensar en qué hacer para calmar los ánimos y juntar nuevamente al otrora ruidoso y agradable grupo de chicas que se reunía para hacer los preparativos de su boda, porque Aveline ya no bajaba de sus habitaciones cuando Candy estaba presente. Tratando de aligerar el ambiente, Patty intervino. «Por cierto, Candy, le ofrecí a mi periódico escribir sobre tu compromiso. Espero que no te moleste». «¿A pesar de que todavía no sea oficial?». «Precisamente por eso», apuntó Patty, acomodándose las gafas con un solo gesto de sus dedos. «Queremos tener la primicia. Además, al escribirlo yo, será un anuncio lleno de cosas hermosas sobre ustedes. Te prometo que te gustará». «Oh, sí», agregó Jane, abrazando a la entusiasta escritora por los hombros. «Patty escribió sobre el compromiso de Albert y mío con un elegante anuncio de muy buen gusto. Nuestra amiguita aquí es toda una artista con las letras». Patty se ruborizó tras las gafas, porque casi siempre consideraba que no se merecía los elogios, y esta no era la excepción. Sin embargo, poco a poco, estaba aprendiendo a no rechazarlos. El anuncio en el periódico hizo que el compromiso ya fuera casi oficial, aunque la fiesta vino después, siguió explicando Jane. En tu caso, Candy, cuando todo el mundo se entere por la prensa, lo considerarán ya un hecho y estarán peleando por ser invitados al festejo. Bueno, eso siempre y cuando decidan hacerlo aquí en Londres. Ojalá sea así, porque Graham Maynor es espléndida. Patty asintió. Sí, Candy, he oído tanto de ese lugar que muero por conocer. Luego la reportera agregó con una sonrisa traviesa. Todos hablan sobre lo magnífico que es el castillo ducal, pero últimamente se cuenta que ha aumentado en esplendor desde que tu Terry es el duque de Granchester. Candy sabía que Patty bromeaba con ella, recordando ambas aquel día en que al salir de la casa de trabajo, la chica rubia objetó diciendo que el duque no era su Terry,
Sin embargo, desde el día en que Candy le contó sobre su inesperado compromiso y le reveló quién era el novio, una juguetona Patty O'Brien sacaba a colación el tema de la pertenencia de Terry de vez en cuando. ¿Y el reportaje de las casas de trabajo, Patty? La chica rubia trató de cambiar el rumbo de la conversación al recordar que ni ella conocía a Graham Maynard, ni habían decidido dónde se llevaría a cabo el anuncio del compromiso. No he visto tu artículo publicado. Oh, de eso solo tengo que afinar unos pequeños detalles. Esta misma semana quedará listo, musitó la reportera y luego se encogió de hombros. Pero ya sabes, tengo que escribir algunos artículos de sociedad antes de que vuelvan a autorizarme a hacer otro de los que tanto me gustan. Y entonces Patty sonrió radiante ante la perspectiva de un nuevo trabajo. Ya tengo otra idea. Candy se preguntó animada si su amiga le propondría que la acompañara otra vez, aunque luego pensó que no sabía dónde estaría ella misma para ese entonces. Como fuera, ya sea que la acompañara nuevamente o no, la experiencia vivida con Patty había sido muy significativa para Candy. No solo la había sensibilizado aún más hacia el dolor ajeno, sino que prácticamente había puesto en marcha un proceso parlamentario para mejorarlo todo. Ella jamás habría imaginado a la miedosa de Patty estar ansiosa por una aventura de esas. Candy se sorprendió, no solo por darse cuenta de que esas incursiones de incógnito realmente emocionaban a la reportera, sino que también se dio cuenta de que su amiga disfrutaba el hecho de que algunas veces pudiera hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que ésta fuera. Emulando a Steer, el hombre al que tanto amó. Patricia O'Brien estaba orgullosa y cada vez más convencida de que sus reportajes eran importantes. Algunos días después, un enorme ramo de rosas rojas llegó a Stonehurst Hall con una nueva invitación para Candy de parte del duque de Granchester. Él decidió probar suerte por segunda ocasión y nuevamente la invitaba a asistir a la representación teatral de La tragedia de Macbeth, que triunfaba por todo lo alto con Robert Hathaway y Eleanor Baker, interpretando los papeles de los trágicos reyes escoceses. En esta ocasión, Terry le explicó a Candy que en verdad le gustaría mucho que lo acompañara a saludar a la señorita Baker. Evidentemente, la chica rubia sabía de la relación entre ellos y esta vez, llena de nerviosismo, envió una nota aceptando la invitación, dispuesta a afrontar cualquier revelación que viniera. El día de la función, Jane la ayudó a escoger un vestido y unas joyas apropiadas para la ocasión, diciéndole a Candy que esa noche debía estar radiante, ya que prácticamente sería su presentación oficial como la prometida del duque de Granchester. Un par de días atrás, Patty ya había hecho el anuncio en el periódico y la noticia había corrido como reguero de pólvora no solo en la ciudad, sino en el país entero,
y todos deseaban conocer a la mujer que había capturado el corazón de uno de los más esquivos nobles ingleses. Jane le aconsejó a Candy que no se tomara muy en serio la gran cantidad de murmuraciones que se levantarían a su alrededor, e incluso que ignorara las críticas insidiosas que seguramente recibiría. Muchas serían por envidia, apuntó Jane, y luego le hizo una serie de advertencias que le serían muy útiles si se sentía abrumada por tanta tensión sobre ella. Al escucharla, Candy se dio cuenta de que Jane era una gran observadora, a la vez que una implacable crítica de los complicados protocolos sociales de Inglaterra, entre los que había nacido inmersa y de los que por lo mismo había aprendido a sortear y a desechar los más absurdos con verdadera elegancia. Al oírla hablar lo que le parecía importante y lo que no, Candy comprendió una vez más las razones por las que Albert se había enamorado de ella. La tarde acordada, Terry llegó por Candy en un auto de doble cabina que era diferente al habitual, esta vez conducido por un chofer. Crawford estaba cada día más y más sorprendido por los cambios del duque, pero nadie lo adivinaría jamás a través de su gesto siempre grave y eficiente. Ese día Terry, terriblemente elegante, vestido de frac, salió de Stonehurst Hall, llevando del brazo a una Candy radiante, enfundada en un espectacular vestido rojo carmesí de corte recto, tan a la moda, bordado con preciosos detalles en dorado que hacían juego con la hermosa cascada de cabello rubio que se había recogido a medias de forma por demás elegante. Ambos lucían como una pareja de ensueño. Él terriblemente apuesto y ella resplandecientemente hermosa. Abordaron el auto, sentándose uno al lado del otro en la cabina de atrás, más privada. Era el auto que habitualmente usaba la duquesa Sofía, viuda de Granchester, y lo había adaptado a sus preferencias, aislando completamente la cabina de pasajeros del asiento del chofer y cerrando casi todas las ventanas con algunos cortinajes, puesto que siempre solía ser en extremo celosa de su privacidad cuando viajaba, cosa que acostumbraba a hacer desde que se conducía en carruajes. Una vez dentro del auto, el chofer inició su camino rumbo al centro de Londres, dirigiéndose hasta el imponente teatro de Su Majestad. Terry había decidido llevar esta tarde un chofer para tener más oportunidad de hablar con Candy, tratando de aprovechar cada segundo que estuvieran juntos. Sobre todo porque después de la agitada conversación que habían tenido en Greenwich, sentía que todavía quedaban 1000 cosas por hablar. Desde ese día Terry se había quedado con un gran peso en el corazón, lamentando haberle hecho todos esos reclamos a Candy y, peor aún, por la forma en que se los había hecho. No era esa la forma en que quería estar con ella, ni ese el camino
para conocer sus motivaciones. Por su parte, Candy tampoco estaba precisamente orgullosa por haber perdido la compostura aquella tarde, aunque, sin embargo, los reproches y los sentimientos que había liberado ese día habían estado durante mucho tiempo arañándole el alma, y por eso había salido con tanta desesperación. Sabía que no había sido la mejor forma de decirlos, pero ya los había sacado de su pecho, y poco a poco podía sentir que el espacio que habían liberado podía irse llenando con otras emociones nuevas, mejores y nuevas. En la relativa privacidad de la cabina trasera del auto, ambos pasaron la primera parte del trayecto en silencio, acomodando sus pensamientos y ensayando en su mente las palabras a decirse. Ambos sabían que para construir algo nuevo y duradero sobre cimientos antiguos, era necesario pasar antes por el trago amargo de quitar todo lo podrido, como ya habían hecho. Había tantas cosas revueltas en su interior, y con las revelaciones de aquel día recién empezaban a ponerlas en su sitio. ¿Estás bien, Candy?, se aventuró a preguntar él después de un rato. Ella tardó unos instantes en contestar. Estoy mejor, gracias. E intentó sonreír. Por el momento, no quería volver a hablar de lo sucedido en Greenwich. Así que pretendió entender otra cosa. Tal vez estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa? No lo estés. Él trató de tranquilizarla, adivinando que se refería a la primera salida en público que harían juntos. No es nada diferente a lo que hayas hecho antes al salir a otros eventos. Y tenemos un palco para nosotros dos solos. Si es por la gente, no te preocupes, ellos siempre hablarán en un sentido o en otro. Ya te acostumbrarás. Candy pensó que seguramente él estaba acostumbrado a eso desde su época de actor, y eso le recordó el otro de los principales motivos de su nerviosismo. Veremos a tu madre, ¿no es así? Eso la inquietaba particularmente porque, aunque recordaba que Eleanor siempre la trató dulcemente y de forma muy amable, Candy no podía evitar preguntarse si todavía ella le caería bien después de lo de Roxtown, y además porque después declinó una invitación suya para ir a Broadway. Solo pasaremos a saludarla. Ella tiene un evento después, explicó Terry mientras tomaba su mano para serenarla. Pero ese gesto tuvo precisamente el efecto contrario en ella. Su solo contacto la perturbaba más que el temor de enfrentarse a una multitud que solo esperaba criticarla o a la posible censura de quién sería su suegra. Él continuó diciéndole: me gustaría que otro día pudiéramos cenar con ella para conversar mejor. Puedes invitarla a Graham Manor. Candy abrió mucho los ojos asombrada. ¿Yo? ¿Invitarla a Graham Manor? ¿Yo? Considérala tu casa desde ahora. Pero ni siquiera he estado allí.
Eso lo arreglaremos esta semana, respondió él, guiñándole un ojo sugestivamente. En respuesta, ella le sonrió, y Terry se dio cuenta de que una sonrisa suya era como encender un lucero precioso que le iluminaba el día. Esta tarde, Candy empezaba a sentirse muy bien a su lado. Haber sacado aquel día tantas emociones que les enfermaban el alma le había dejado el corazón ligero. Fue entonces cuando Candy se armó de valor y se atrevió a preguntar lo que le parecía más importante que ninguna otra cosa hasta ahora. Aclaró la garganta un poco antes, visiblemente nerviosa. Terry, Karen y tú, ella y tú. No pudo terminar completamente la pregunta, pero era más que obvio a lo que se refería. Él vaciló unos momentos en responderle, preguntándose porque Candy quería saberlo. ¿Acaso por curiosidad? ¿Por guardar las apariencias? ¿Por cariño? Cuando se dio cuenta de que podía ser por cualquier cosa excepto por esto último, por un segundo sintió la necesidad de mantenerla con la duda, como una especie de absurda venganza. Pero entonces vio la dulzura de su expectante mirada y recordó la forma en que ella le sonrió y simplemente no pudo hacerlo. Jamás antes imaginó que volvería a sentir esa necesidad de cuidar a ella antes que cuidarse él mismo. No, Candy, le respondió Terry finalmente con sinceridad. No me comprometería con una mujer si amara a otra. Esa es también una lección que ya aprendí. Al oír aquellas palabras, el corazón de Candy se aligeró de un peso que lo tenía oprimido desde aquel día de la fiesta de Albert y Jane, y cuya carga no había querido compartir con nadie. Ahora poco a poco sentía que podía respirar mejor que en cualquier otro de los últimos días. No todo estaba perdido. Se volvió a verlo para decirle algo que se alegraba mucho o algo así, no de la lección que él decía aprendida, sino de lo que de él y Karen realmente solo fueran rumores. Abrió la boca, pero después no dijo nada, porque no quería que él la malinterpretara. Luego se mordió los labios sin saber qué hacer o decir. No quería romper el momento diciendo algo que lo estropeara todo, como era su costumbre. Terry observó sus titubeos y sus gestos cambiantes, pensando en cuánto la extrañaba, aun cuando ahora estuvieran frente a frente. Cuando eran dos adolescentes, a él le encantaba ver la forma en que su rostro se movía, su cara y sus pecas, al vertiginoso ritmo de sus pensamientos. Por eso le encantaba encordiarla. Amaba todos y cada uno de sus aspavientos, y porque a pesar de toda la furia aparente que Candy reflejaba a su mirada, él jamás vio ni un solo rastro de verdadero odio en sus pupilas. Sin embargo, ahora que eran algo mayores, verla morderse los labios de esa forma tan descuidada despertaba en Terry pensamientos impropios
de un caballero, pero perfectamente entendibles en un hombre. Continuaron un rato más en silencio, pero de forma misteriosa. No era incómodo en lo absoluto, al contrario. A Candy le recordó mucho a la época en que entendía bien el corazón de Terry, cuando sentía que no era necesario explicarle las cosas y que ambos se entendían sin palabras, porque sus momentos de silencio nunca fueron pesados ni incómodos, sencillamente eran una forma diferente de comunicarse y poco a poco Candy podía darse cuenta cómo esas sensaciones volvían estando a su lado. También conforme el auto avanzaba, ella se daba cuenta de que el ambiente ahora se sentía diferente. De pronto todo el aire entre ellos se había llenado de una tensión casi eléctrica, como de anticipación. Ella no podía olvidar ni por un segundo que Terry seguía tomando su mano entre la suya tan fuerte y cálida, casi sin darse cuenta cómo con aquel contacto que de pronto le parecía tan íntimo, la respiración de ella empezó a acelerarse un poco, traicioneramente. Por todos los cielos, se alarmó Candy. Solo esperaba que él no lo notara. Y para lograrlo, ella necesitaba hablar, decir cualquier cosa para que el sonido de su voz cubriera lo terco de su respiración. Se volvió hacia él. «Terry», empezó a decir con las palabras entrecortándosele, «con tanto cortinaje, hace algo de calor, ¿no?». Lo dijo con total ingenuidad, pero inexplicablemente a Terry esas palabras tan descuidadas le sonaron algo subidas de tono. Él también se volvió a mirarla, y para Candy fue evidente que la estrategia para ocultar su nerviosismo estaba fracasando estrepitosamente, porque en cuanto la vio, Terry dibujó aquella endiablada sonrisa torcida en sus labios. «¿Tienes calor? Es cierto, te veo muy sonrojada». Él disfrutó al ver cómo las mejillas se le encendían todavía más. «Claro que no, es solo que estoy ansiosa, impaciente». Al oír su trastabilleo, él levantó una ceja divertido y ella odió la forma en que la respuesta sonaba cada vez peor. «Estoy impaciente por llegar». Dios, pensó él al oírla, ella era tan única, impredecible e inabarcable. Tan niña antes, tan mujer ahora, tan suya alguna vez. Sin poderlo evitar, él se acercó aún más a ella, susurrándole sugestivamente, muy cerca de su oído: «Candy, yo también estoy impaciente». Y ya no pudo resistirse más. La tomó de la barbilla y levantó su rostro hasta que sus miradas se encontraron. Candy podría haber jurado que sintió como sus labios empezaron a temblar, pero realmente nunca llegaría a recordarlo, porque después solo fue consciente de que los labios de Terry descendieron sobre su boca
muy suavemente al principio, pero al mismo tiempo contagiándolos de su firmeza. Ella cerró los ojos mientras él la besaba. Una vez, 2 veces, jugueteando traviesamente con distintas posiciones e intensidades sobre sus labios, como con el suave sonido de sus besos siendo una nueva y maravillosa música en los oídos de ella. La punta de la lengua de él hizo una arriesgada incursión dentro de su boca para saborearla lentamente, delineando con deleite la punta de sus dientes, y en ese momento Candy no supo por qué ni de qué forma. Sus manos cobraron vida propia y se enterraron en el suave cabello de Terry para reunirse ardorosas detrás de su nuca. Su boca se abrió como fruta madura y su propia lengua traicionera aceptó la invitación que le estaba haciendo la de él. Tímidamente al principio, ella rozó su lengua con la suya, mientras que desde lo más profundo de su garganta brotaba apenas un suave gemido de satisfacción que Candy jamás imaginó que ella fuera capaz de exhalar, y que amenazó seriamente con acabar con cualquier rastro de caballerosidad y cordura de Terry. Él había empezado todo con la intención de incordiarla, pero si no se detenía cuanto antes, todo esto terminaría por salírsele de las manos. Pero Terry solo podía pensar en las manos de ella, por fin colgadas de su cuello, y que este era el primer beso que su pecosa le correspondía totalmente. Con su mano libre, Terry rodeó la breve cintura de Candy, atrayéndola todavía más hacia él. Solo el cielo sabía cómo era que se había controlado para no alzarla hasta su regazo. Su lengua invadió entonces la boca de ella con descaro, bebiendo deliciosamente de su interior aterciopelado, como si fuera un agradecido huésped, recorriendo maravillado cada rincón del que sabe que será su hogar definitivo para siempre. 3 besos. Candy se hundió en una ensoñación que nunca antes había sentido. Si alguna vez había temido que nunca aprendería cómo reaccionar ante un beso, se dio cuenta de que no solo era capaz de sentir el pecho a punto de estallarle de emoción, sino que de la forma más inesperada y natural posible, ella también se había vuelto una audaz exploradora de la boca de él, dándose cuenta de que nunca quería dejar de aprender a paladear su sabor. Perdió el sentido de la orientación y del tiempo, mientras su cuerpo entero se encendía entre los brazos de Terry, como estaba descubriendo que le pasaba siempre que él la tocaba. Dios, solo deseaba que no se terminara nunca. Y entonces fue el auto el que se detuvo. Ella abrió los ojos, no cuando llegaron, sino cuando sintió que él se separaba de ella
anticipando que el chofer bajaría a abrirles la puerta. Terry suspiró, prácticamente de forma imperceptible, recuperando la compostura. No tan rápido como hubiera querido, pero sí lo suficiente para que Candy no se diera cuenta de cuán afectado estaba, porque ella tenía sus propias emociones que calmar antes de fijarse en las de él. Cuando el chofer finalmente les abrió la puerta, Terry ya estaba nuevamente en completo dominio de sí mismo, tanto que incluso le sonrió a Candy de lado con un brillo endiabladamente travieso en los ojos. Yo también estoy impaciente por llegar, completó él su frase, pero al menos encontramos una manera para que el tiempo no se nos pasara más rápido, ¿no?, le guiñó él, y acto seguido bajó del auto, primero para darle tiempo a ella de que se recuperara antes de salir, cosa que Candy realmente le agradeció. Cuando salió del auto, Candy ya había recuperado casi totalmente la entereza, pero no podía apartar ni por un segundo de su mente los besos de Terry dentro del auto. Rezó porque la obra fuera realmente tan buena para que la hiciera pensar en otra cosa. Por su parte, él sabía que no había obra en el mundo que le borrara la sensación que lo invadió cuando ella le correspondió apretada junto a su cuerpo. Él le ofreció su brazo y Candy lo tomó sin atreverse a mirarlo a la cara. Estaba segura que él la miraría de una forma que la haría sonrojar nuevamente, así que mejor tomó una bocanada de aire y miró hacia adelante, resuelta a mantenerse bajo control por el resto de la noche. Sin embargo, no podía evitar sentir una cálida dicha dentro del pecho que amenazaba con anidarse permanentemente allí como una golondrina al iniciar la primavera. Hasta aquí, chicas, por lo pronto. Ay, qué tal esos deliciosos besos intercambiados en el auto. Oh, qué delicia. ¿Se imaginan ahí la tensión, el calor? Y la Candy tan inocente, hace calor, ¿no? Y el otro imaginándose otra cosa. Bueno, por eso me encanta nuestro Terry. Y es un cabrón, como lo he dicho muchas otras veces. Ya ven que dice que había empezado a incordiarla a ella, y con eso había empezado ese juego, y pues obviamente juega con fuego y se quema, pero por dentro, queridas. Ay, Alexa, cómo me hace suspirar tu Terry. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias, Alexa, por permitirme narrar tu historia. Muchas gracias a ustedes por estar, y gracias si nos apoyan amablemente uniéndose a nuestro canal para obtener exclusivas beneficios que solamente las chicas que se unan podrán tener, o si escuchan alguno de los anuncios que se incluyen en las narraciones. Y ahora sí, se despide una soñadora, Elvi Ochoa, golosa, incorregible.
Nos estamos escuchando. Bye.